Hebreos capítulo 5, los versículos 10 al 14, dice así la bendita palabra del Señor. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos en las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué enternecedor es ver a un bebé en los primeros avances de su desarrollo, donde sus manitas se mueven erráticas tratando de alcanzar algo o tocándose el rostro con esos movimientos gruesos sin mayor control. O cuando empiezan a balbucear moviendo sus labios, babeándose, tratando de emitir sus primeros sonidos. Cada aspecto de su desarrollo nos genera alegría y expectativas. Desde el hacer de sus necesidades fisiológicas, aunque quede embadurnado, hasta cuando ya empieza a dar sus primeros pasitos errantes, torpes, aunque caiga de nalgas sentado, o como cuando se aventura a comer por sí mismo y es más la comida que esparce a su alrededor que la que logra llevarse a la boca. Es una imagen enternecedora. Es una imagen que nos produce alegría y expectativas. Pero esas mismas situaciones en un hombre ya adulto es una imagen dolorosa que nos impacta y que nos produce gran tristeza. La indefensión de un anciano muy deteriorado en sus capacidades, o el de un hombre disminuido severamente por un accidente, o una persona con un mal congénito de nacimiento que no le permitió desarrollarse, es un estado que produce gran pesar, que nos genera tristeza. Ahora, ver a un creyente cristiano que ya debería haber alcanzado su estado de madurez en Cristo, pero sigue siendo un niño muy retrasado en su proceso de crecimiento, también nos genera gran dolor, tristeza, aunque de otro tipo. Es una imagen dolorosa, desilusionante, la de alguien que ya debería estar en un momento de su vida cristiana donde no solo su entendimiento de la palabra de Dios y las doctrinas fundamentales fuera profundo, sino que en su vida misma, su carácter ya estuviese moldeado lo suficiente por la palabra de Dios para unirse al esfuerzo de la iglesia para la atención de los más pequeñitos. O sea, de los nuevos creyentes que el Señor va añadiendo a su iglesia, pero no es así. Después de tanto tiempo, sigue siendo un niño en Cristo. Alguien que no puede digerir las doctrinas más distintivas y claves de nuestra fe, y por lo tanto su capacidad de discernir, de distinguir en los asuntos de fe, de iglesia, de doctrina, de práctica es deficiente, precaria e infantil.
El autor de Hebreos ha comenzado a explicar en su carta el tema que va a ocupar la sección central de su mensaje por su importancia: la grandeza del sacerdocio de Cristo, un aspecto esencial de su obra como el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres para la salvación y para la vida de fe. Pero de pronto interrumpe su recién iniciada enseñanza para manifestarles la desilusión sobre el precario estado en el que algunos de ellos se encuentran, el retraso en su desarrollo cristiano que hace muy difícil abordar en profundidad temas tan importantes como el que empieza a exponer. Y entonces les advierte sobre el peligro del estancamiento en su desarrollo como creyentes. Una advertencia que se suma, de hecho es la tercera de las 5 advertencias que se hacen a lo largo de esta carta, una advertencia que se suma a estas que ya se han mencionado y a las 2 que faltan aún, que advierte sobre el terrible camino que algunos emprenden inicialmente sin darse cuenta, como lo vimos en la primera advertencia, por descuido, al dejar de lado, al descuidar la atención de una salvación tan grande, para terminar con un corazón endurecido a la voz de Dios. El estado peor en el que alguien se puede encontrar, peor que el incrédulo, la apostasía. Aquí específicamente se advierte sobre la pereza para estudiar la palabra de Dios y el resultado que eso tiene para nuestras almas. Aquí lo que se advierte es sobre el peligro del estancamiento en el desarrollo del crecimiento que como creyentes debemos tener al ser negligentes en nuestra formación doctrinal y las consecuencias para nuestra vida. En 3 puntos vamos a exponer este texto. El primero tiene por título la necesidad, la dificultad y el porqué de la dificultad, para quienes gustan de tomar notas. El punto número 2, lo que deberían ser frente a lo que tristemente son y las dificultades que esto trae para la iglesia. Y el punto número 3, la meta que debemos anhelar y mantener. Ahora, mis amados hermanos, como toda advertencia, como toda exhortación, como toda palabra de corrección, es probable que no estemos aquí muy cómodos. Pero la disciplina de Dios es una manifestación de su amor. Dispongamos nuestros corazones que a cada uno nos corresponde un aspecto de esta reprensión. Entremos entonces en la exposición de nuestro texto con este primer punto del sermón: la necesidad, la dificultad y el porqué de la dificultad. Hebreos capítulo 5, versículo 10 y la primera parte del versículo 11. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir. En el estudio para el sermón anterior y anticipando el texto que a continuación íbamos a exponer, o sea, quise dejar esta afirmación final del versículo 10 sobre la declaración de Dios Padre del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en un orden diferente al de Aarón y al de los levitas, porque al dejarlo así nos iba a dar el contexto de lo que dice en sí aquí nuestro texto. El autor inspirado ve como necesario adentrarse en un aspecto importantísimo sobre la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, su oficio como sumo sacerdote.
Por eso el versículo 11 inicia diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir. El autor inspirado entonces ve la necesidad de que estos creyentes a los que dirige su carta profundicen en su conocimiento sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios es un deber cristiano, pero también es una necesidad. Es una necesidad para todos los creyentes. Y la muestra en estos hombres es que algunos estaban viendo su devuelta al judaísmo como una vía de escape a la persecución, a los sufrimientos y a la aflicción que es inherente a nuestra fe. El mundo nos aborrece porque aborreció primero a nuestro Señor. De volverse a las sombras del sacerdocio del antiguo pacto era darle la espalda a la realidad que esas sombras tan solo anunciaban y tipificaban. ¿Cómo voy a retroceder a algo que, como veremos más adelante en nuestra carta, cuando se hable del sumo sacerdocio de Aarón y los levitas, cómo voy a retroceder a algo que es temporal? ¿Cómo voy a retroceder a algo que tan solo es figura y sombra de las cosas reales, las celestiales? ¿Cómo voy a retroceder a algo que no cumple, no logra en la realidad nada de lo que necesita el hombre para su redención y su vida, sino que tan solo anuncia a aquel que lo lograría? Miren, los sacrificios del antiguo pacto en sí no perfeccionaban a los que se acercan, no limpiaban la conciencia de pecado, de hecho solo recordaban lo culpables que ellos eran. Esa sangre de los animales sacrificados no quitaba los pecados. Ese santuario, el tabernáculo al que ellos se acercaban, no era real, solo era un modelo. Los sacerdotes eran débiles, falibles, incluso temporales. Tenían que ser muchos porque por la muerte no podían continuar. Es más, al pacto al que servían esos sacerdotes se da por viejo y próximo a desaparecer. Todo esto es lo que mostrará el autor inspirado por el Espíritu Santo en la sección central de la carta. Así que podemos entonces entender la necesidad que se tiene de profundizar sobre un aspecto tan importante como el sacerdocio del Señor Jesucristo, un aspecto importantísimo sobre su obra de redención. La necesidad del creyente de profundizar en la bendita palabra del Señor. Ahora, es verdad que un entendimiento sencillo, incipiente, inicial del Evangelio es suficiente para que alguien por la obra del Espíritu Santo sea salvo. Pero a partir de allí, crecer en el conocimiento doctrinal es fundamental y es necesario. El apóstol Pablo, hablando de cómo el Señor dota a la iglesia de hombres precisamente para que cumplan esa labor por la palabra del Señor de edificar a los creyentes mediante la enseñanza de la palabra de Dios, para que los creyentes sean perfeccionados, o sea, para que crezcan en madurez, dice lo siguiente en Efesios 4:14, y podemos ver aquí la necesidad de la profundización más allá de un entendimiento incipiente del Evangelio. Efesios 4:14 dice el apóstol Pablo el por qué, el para qué de la necesidad de profundizar y llegar a madurez. Dice, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora,
Vemos entonces la necesidad que tiene el escritor bíblico de profundizar sobre este aspecto de la obra de Cristo, pero se encuentra con esta dificultad. Versículo 11, desde el principio. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Lo que va a enseñar sobre la obra de Cristo en su oficio como sumo sacerdote es profundo. Sin dudas, va a ir más allá de un entendimiento incipiente del Evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios, en la palabra de Dios nosotros encontramos enseñanzas que un niño pequeño puede entender, pero también profundidades que consumen la vida entera de un teólogo que al final confesará que tan solo aruñó la superficie y dará la gloria a Dios por su infinita sabiduría. Si lo que va a enseñar requiere entonces un poco más de esfuerzo y se necesita profundizar en la palabra del Señor. Sin duda la Biblia, en algunas de sus enseñanzas, requiere estudio, dedicación y disciplina por parte del creyente. Pero el creyente contará con la iluminación del Espíritu Santo que se le ha dado. Ahora, la dificultad de la que nos habla aquí el texto no está en la enseñanza misma, aunque es profunda y requiere dedicación en su estudio. ¿Sabe dónde está la dificultad? En ellos. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjese que el problema aquí no es que el tema sea inentendible, supremamente complejo, solo para eruditos. El problema aquí es de física pereza, negligencia, desidia, falta de ganas, desinterés, irresponsabilidad por parte de ellos. Tampoco es un problema de inteligencia, de coeficiente intelectual. De hecho, se presupone a quienes les está llamando la atención de esta manera que antes no era así. Así que no es un asunto de capacidad. Dice, os habéis hecho tardos para oír. Lo que nos permite entonces entender que esto no se trata de capacidades. Este es un problema moral. De paso también esta expresión, os habéis hecho tardos para oír, nos permite también entender que estas personas no eran nuevos creyentes. Personas que apenas estaban empezando a aprender sobre la fe que incipientemente habían abrazado. Y esto se confirma unas palabras más adelante cuando en el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Así que este no es un llamado de atención a personas que apenas están llegando a los pies del Señor, sino que ya tienen un tiempo en el caminar cristiano. Y no es un asunto de que lo que se va a enseñar, que es profundo, sea ininteligible o supremamente difícil y solo para eruditos. No se trata tampoco de una incapacidad intelectual. Este es un asunto de responsabilidad moral. De hecho, cuando dice que os habéis hecho tardos para oír, utiliza la palabra griega notros, que literalmente significa sin empuje. No tienen empuje a la hora de aprender la palabra de Dios. No le meten ganas. No hay esfuerzo. Es desidia. Thomas Scheiner dice, el problema no es la falta de inteligencia en los lectores, ni siquiera el hecho de que el tema sea intelectualmente exigente. Todo el problema radica
en la inclinación espiritual, o mejor dicho, en el desgano de los lectores. Dicho sin filtros, de hecho literal, la física pereza. Nosros, la palabra griega que Reina Valera traduce tardos, ese sin empuje, ya después de haber planteado la palabra, es literalmente perezosos. De hecho, toda esta sección está enmarcada en esta advertencia. Mira cómo termina este paréntesis que hace el autor para presentar esta advertencia antes de continuar con el tema que ve necesario que profundicen ante los peligros de dar marcha atrás al error. Hebreos 6:12, literalmente allí se nos dice cuál es el problema. Dice, a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En conclusión, ha sido la negligencia por pereza y desinterés en el estudio de la palabra de Dios lo que ha llevado a estos hombres a un estado tremendamente vulnerable al error. Y la solución, que es nutrirse de la palabra del Señor, se hace muy difícil. ¿Por qué? Y aquí uso la metáfora que a continuación va a usar el escritor de Hebreos de el desarrollo humano y su capacidad de nutrición, porque ellos, por su inmadurez no por tiempo, inmadurez por negligencia, no tienen la capacidad de digerir alimentos más sólidos. Así que allí está el peligro: retroceder para perdición, cometer un error tan grande como abandonar la realidad por irse a las sombras. Se ve entonces la necesidad de profundizar sobre este aspecto tan importante de la obra redención de Cristo. Pero se encuentra ante este problema. La dificultad de dar este alimento, porque por negligencia y pereza las personas están, a quienes se les está llamando aquí la atención, en un estado donde no pueden digerirlo. No porque sea ininteligible, no porque sea muy complicado, no porque a ellos les falte IQ, por física desidia, pereza y desinterés en lo que es el deber. Se encuentran en un estado en el que no deberían estar ya. Sin embargo, antes de pasar al siguiente punto, quisiera dejar una inquietud que David Burr plantea sobre esta pereza, que no podemos descartar. Él dice: los primeros lectores se han vuelto perezosos, no oyen la palabra, probablemente, este es el punto, porque en el fondo no quieren tener que obedecerla. Y dice: si nos hemos vuelto sordos, probablemente el problema es que no queremos crecer para obedecer. Y sentencia finalmente, y quiero aclarar esto: siempre que nosotros traemos una cita de un autor, no es por los títulos del autor, no es por el renombre del autor. Es que cuando traemos una cita de un autor es porque vemos que de manera compacta, pero muy lúcida, expresa algo, condensa algo de la bendita palabra del Señor con tal fidelidad que vemos esa riqueza dada a través de estos dones, de estos regalos a la iglesia, y por eso
las traemos para nuestro enriquecimiento. Dice él y sentencia este punto: normalmente en mi experiencia, la persona que tiene esa clase de reacción es alguien, ojo con esto, es alguien que íntimamente no ve la necesidad de crecer más en la vida cristiana, sino que se conforma con lo que ya es. Ahora, tú, delante de Dios, este es el punto. Punto número 2. Lo que deberían ser frente a lo que tristemente son y las dificultades que esto trae para la iglesia. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Como lo dijimos en el punto anterior, esta advertencia no está dirigida primariamente a aquellos que apenas empiezan su vida cristiana, sino a personas que ya hace tiempo profesaron haber creído en Cristo para salvación. Por eso dice, después de tanto tiempo. Ahora, para quienes están empezando su caminar cristiano, o quienes están empezando por lo menos a estudiar con responsabilidad la palabra del Señor, esto no quiere decir que un nuevo creyente desestime estas advertencias. De hecho, y para todas las personas que están llegando hace poco a la verdad, a la fe cristiana, de hecho, ustedes deben saber que todo el ímpetu que ahora tienen, que toda esa hambre de conocer más que ahora están experimentando, debe convertirse en una disciplina. Porque como en los muchos aspectos del desarrollo que como hombres vivimos, al principio nos mueve la emoción de lo nuevo. Pero después que pase lo emocional, el hype, como dicen los gringos, si no se ha formado la disciplina, llega, como dicen los muchachos, el bajonazo. Y no porque la palabra de Dios no sea una fuente inagotable de gozo, admiración y deseo para el creyente, sino que por nuestra naturaleza caída y en un estado infantil somos llevados por las cuestiones emocionales. Si tú estás sintiendo esa pasión por el estudio de la palabra, estás llegando y dices, ¡oh, tremendo! Todo lo que estamos aprendiendo, y eso no pasa de la emoción a la disciplina. Mi amado hermano, finalmente terminarás retrocediendo, que es precisamente hacia donde nos vamos dirigiendo en el mensaje de este sermón. Aquí notamos entonces que la reprensión va al creyente de hace un tiempo. De él se dice lo que ya debería ser: maestros. Ahora, es evidente que no todos los creyentes tienen el llamado a cumplir la labor de un pastor maestro en la iglesia. Esta es una dotación sobrenatural y que requiere formación. Pero lo que sí es que todo creyente debe estar en la capacidad de decir qué es lo que cree. Acompáñame sin perder el texto de estudio a la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3:15. Si no, escribe el apóstol Pedro a una iglesia, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
cómo cumplir con la misión que el Señor nos ha encargado a todos los creyentes, de compartir las buenas nuevas de salvación, si no estamos en la capacidad de expresar con claridad lo que creemos, por lo menos lo fundamental? Ahora, este no es el caso aquí a quienes está llamando la atención. Estas personas deberían estar en la capacidad de sumarse al esfuerzo de la iglesia de enseñar a quienes se acercan al Señor y a los nuevos creyentes sobre las convicciones que tenemos, lo que cree esta iglesia a los que se acercan a la palabra del Señor. Tal vez no desde un púlpito o un seminario, pero sí en el día a día, en nuestro trato normal entre creyentes. Pero eso no es lo que estaba pasando con alguno de ellos. Y entiéndase bien, no porque tuvieran un proceso más lento de aprendizaje. Aquí no se está hablando de ritmo de avance, sino del oído pesado que no retiene. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad, ojo, de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ahora, no es que no estén aprendiendo al ritmo que deberían, sino que básicamente no están aprendiendo en este sentido. No están reteniendo, arraigando la palabra de Dios en sus corazones. Es en este sentido. Ahora, cuando se les dice de que es necesario de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, esto no tiene que ver en lo absoluto con algo que sí se debe presentar de continuo en medio de la iglesia. ¿Qué? Una repetición de las doctrinas, una reiteración de las doctrinas y enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. El evangelio debe ser predicado continuamente y las doctrinas fundamentales, eso es algo que se debe hacer. Por eso el apóstol Pedro, escribiendo también a la iglesia, dice en 2 de Pedro 1:12, vayamos allí por favor para que veamos que esto no se está refiriendo a que la iglesia no debe volver una y otra vez sobre las doctrinas fundamentales y esenciales, repitiéndolas continuamente. 2 de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y en otra parte, el apóstol Pablo dice, y lo voy a leer y después les digo la cita: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Filipenses 3:1. Pero es muy diferente el estar volviendo continuamente a las doctrinas básicas y fundamentales, por más que estemos fundamentados en la verdad, como dice el apóstol Pedro, a estar necesitando que se nos vuelva a enseñar una y otra vez las mismas cosas porque no las retenemos, porque no se arraigan en el corazón. O como coinciden en sus comentarios muchos de los comentaristas contemporáneos, porque les entra por un oído y les sale por el otro. El apóstol Pablo, advirtiendo a Timoteo sobre la actividad de los falsos maestros, describe a este tipo de personas que son fácilmente desviados por ellos.
Y aunque aquí específicamente está hablando de la actividad de los falsos maestros para engañar a las mujeres, específicamente tal vez las que estaban solas, se aplica para todos. En 2 de Timoteo 3:7 dice sobre esta condición: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Que alguien siempre esté aprendiendo, pero que nunca pueda llegar al conocimiento de la verdad, puede sonar contradictorio, pero no lo es. Porque a la verdad de la palabra de Dios no se llega por la simple acumulación de información, sino porque lo que se escucha se retiene y se cree en la fe. Y la duda constante, ojo, el estar divagando, pero por negligencia, por el oído pesado, ¿será que sí? ¿Será que no? Al inicio, cuando está siendo expuesto, pero ya bien viejo en el evangelio, ¿será? Por negligencia, por supuesto que no va a llevar a la firmeza de convicciones, sino a la fluctuación y a la duda continua sobre cosas que ya deberían estar despejadas, de las que ya deberíamos haber definido en nuestras convicciones. Ahora, alguien dirá, bueno, pero este es un asunto de mi crecimiento personal. Pero no es así. Esta condición trae dificultad para la iglesia. No solo porque requiere destinar esfuerzos dobles que deberían enfocarse en los más nuevos, sino porque aquí claramente no se trata de una persona que no memoriza lo que se le ha enseñado, sino que divaga de un lado a otro doctrinalmente. Y eso a la larga trae problemas para la iglesia, como lo estaba sucediendo en esa comunidad de creyentes a la que se dirige la carta, con personas que en vez de estar haciendo una defensa de su fe ante el error, estaban dando marcha atrás, influenciando a otros. Y esto porque la realidad es que nunca se unieron con todo su ser a la iglesia. ¿Y cómo? No porque no estén presentes, sino porque no se da la unidad que es esencial en la iglesia. Una unidad doctrinal de convicción. Yo no pertenezco a una iglesia porque me quede cerca y porque tenga buen aire acondicionado y por más de que el predicador sea tan apuesto como el que ustedes tienen aquí presente. Estamos unidos aquí porque vemos en la palabra del Señor que lo que se predica, yo puedo decir amén. Y si después de un tiempo yo tengo dudas sobre ese amén, yo tengo que ser honesto, porque el asunto no se queda allí. Lo que pasó en esta iglesia, donde no se pararon firmes ante la influencia de las malas enseñanzas, es que finalmente aún se dejaron permear e influenciaron a otros para retroceder, para perdición. Así que deberían ser ya maestros y no lo son, con todas las dificultades que esto trae a la iglesia local. Pero además se han sumido en una condición, ojo, que no es que simplemente se queden en un punto sin avanzar. No, hermanos, el caminar cristiano, estamos convencidos por la palabra y también por la experiencia, el caminar en Cristo, en el caminar en Cristo, o se avanza o se retrocede. No hay un punto de aquí llegué, estoy satisfecho como estoy. El que diga eso, inmediatamente empieza un proceso de retroceso. Esto es a los que se refiere aquí,
que estaban retrocediendo. Al final del versículo 12. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y aquí lo que se expresa entonces, hermanos, es una regresión, un retroceso en el desarrollo natural que un creyente debería tener. ¿Cómo avanzar sobre temas que son necesarios para madurez cristiana? ¿Cómo avanzar sobre temas profundos, como por ejemplo la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo en un orden superior, si todavía se anda divagando sobre las doctrinas básicas, sobre las doctrinas fundamentales, que son las primeras que se despejan cuando llega uno a una iglesia y muestra interés? El apóstol Pablo usa esa misma metáfora sobre el mismo problema, pero en otra iglesia, la de Corinto. Mira lo que les dice a los corintios en 1 Corintios 3, versículo 1 al 2. Dice: de manera que yo, hermanos, escucha, no pude hablaros como espirituales. O sea, no les pude hablar como a creyentes, neumáticos, o sea, a quienes se les ha sido dado el Espíritu Santo, sino como a sarcozi o a carnales, o sea, como a incrédulos. Y después da la claridad, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La imagen de un niño en sus primeras etapas de desarrollo son motivo de alegría y de expectativas. Pero la imagen de una persona adulta que se comporta como un niño es una tragedia que produce dolor, desconcierto y desilusión. Punto número 3. La meta que debemos anhelar y mantener. Versículo 14. Pero el alimento sólido, entendemos que se está usando la metáfora del desarrollo humano. Un bebé solo puede tomar leche, donde usted le dé una punta de anca, pues lo mata, ¿cierto? No la puede digerir, ¿cierto? Pero si usted a un adulto solo le da lechita y compota, pues imagínense. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y recuerdan que el asunto aquí no se trata de tiempo, sino de responsabilidad, de interés, de disciplina, de persistencia. Como una y otra vez se los digo a los hermanos que están en el estudio de la teología sistemática, es que escuchar a un tipo hora y media los viernes a las 7 de la noche, barbado y hablando de teología hora y media, hermanos, eso se necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. No, se requiere el interés de aprender, el interés de no quedarme igual, el interés de crecer, de madurar, de afirmarme en la fe, de que no estoy satisfecho así como estoy, aunque tengo una salvación tan grande, yo quiero crecer. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me gusta mucho cómo traduce, de hecho coinciden muchas traducciones con el final del versículo 14,
como Nueva Versión Internacional traduce, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque cuando vamos al contexto, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal es un aspecto moral. Pero la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo es poder distinguir entre lo que es falso y lo que es ortodoxo. Lo que es una doctrina con sustento bíblico y la que simplemente no lo es. Es un razonamiento humano con un barniz de Biblia. La capacidad de discernir, o sea, de distinguir por la práctica, por el ejercicio, por la insistencia en los asuntos de fe, de la iglesia, de doctrina, de práctica. Quienes por el desuso de su responsabilidad no tienen aún la capacidad de discernir estos asuntos, su entendimiento es deficiente, precario e infantil por responsabilidad propia, por pura negligencia y pereza. Albert Mohler dice que cuando él tuviese que ir a un cirujano de corazón o un neurocirujano, él quisiera que fuese tan ejercitado en su estudio y en la práctica que una vez hubiese abierto la caja craneal, no dijera, ¿qué es lo que dice el libro? Sino que lo tuviese a mano. Y esto solamente se logra con una continuidad de acercamiento y de estudio. Es increíble que haya personas que sepan que para un título académico tienen que hacer una carrera, pero que se niegan al estudio de la palabra del Señor porque ya son cristianos. Como si el conocimiento de la palabra del Señor fuese por ósmosis, la Biblia por debajo del brazo. Se requiere estudiar, se requiere dedicación, tiempo, lectura, análisis. No, qué pereza. Qué llamado de atención para cada uno de nosotros. Quisiera terminar esta advertencia trayendo la reflexión de un comentarista del siglo pasado. Cerramos con esto. Este es un aviso que ningún creyente debe descuidar. Muchos se desvían paulatinamente hacia una forma mediocre de la vida cristiana, sencillamente porque restan importancia a la instrucción cristiana y al estudio disciplinado de la Biblia. Es posible que casi a diario reflexionen sobre unos pocos versículos y digan una oración rápida al Señor, pero no han considerado que esto no es ni remotamente suficiente. Al dejar de reconocer su necesidad de más, poco a poco pierden su deseo de más. De alguna manera, sean cuales sean las muchas obligaciones que tengamos, debemos buscar una oportunidad regular de estudiar seriamente la Biblia. Y la razón ya la hemos visto vez tras vez en esta epístola. Es porque vamos de viaje por un desierto sembrado de pruebas y dificultades, y solo si seriamente nos estamos fortaleciendo en el Señor, podemos tener la garantía de que llegaremos a la meta.